Primero de nada, me necesito expresar al Silo, a todos ustedes, a lo que nos une adentro, por esta increíble oportunidad de estar juntos, de compartir estas experiencias que hemos tenido todos para regalar al mundo algo bueno, hay un mejor futuro. Así que quiero contarles lo que me pasó, que mencionó un poco Josefina. Fue el año 83 y tuve 2 bebés gemelos. Fueron los seres los más preciosos de mi vida. Nunca había experimentado algo tan fuerte como ese amor. Y me di cuenta con con mucho horror del mundo en que estábamos viviendo, de la real posibilidad de una guerra nuclear. Y empecé a visualizar la posibilidad de tener que ver a mis bebés quemarse vivas, sin poder hacer nada. Y me caí en como una depresión fuerte, como obsesiva, este miedo. No podía parar de pensar en eso, y estaba trabajando en ese momento en San Francisco como secretaria y estaba caminando de vuelta a la casa. Había mucha neblina y de golpe saltó de la neblina un afiche luminoso, colorido, hermoso, y dijo: "La paz es posible, depende de ti". Y había una paloma, un dibujo de Rafa Edwards, como la mano, como la cabecita y las alas, y colores hermosas, y me pegó fuerte. Y pensé, no lo creo, pero quizás es posible. Así que anoté el teléfono y llamé, y me contestó un gran amigo que no lo conocía en el momento, pero se convirtió en un amigo de muchos años, Homer Hobie. Y le pregunté: ¿pero realmente piensas que podemos hacer algo para cambiar las cosas? Y me dijo: por supuesto que sí, sin la menor hesitación. Y me sorprendí mucho, como, bueno, si es posible, voy a tratar de hacer algo. Así que me inscribí en el movimiento, empecemos a ir a la calle, a hablar con la gente, con desconocidos. Estuve en este momento muy tímida, pero empecé a hablar con ellos acerca de sus propios miedos, sus propias esperanzas, y la posibilidad de la no violencia activa. Y bueno, hicimos eso por algunos días nomás, y un día me desperté sin miedo. Me di cuenta de golpe que ese miedo obsesivo había desaparecido totalmente. Y fue como un milagro, como un alivio tan increíble, tan fuerte, y me llené de alegría y de gratitud. Y por eso, así empezó mi deseo profundo de compartir esta experiencia tan importante con todo el mundo. Así que
trabajé con el movimiento como para 2 décadas y entonces en 2003 Silo escribió su mensaje. Y ese mensaje me inspiró profundamente porque fue una destilación de toda su enseñanza y de toda esa experiencia que hemos tenido. Y pensé que eso podría realmente ayudar a mucha gente, pero en Estados Unidos, en California, nadie conoce a Silo. Todavía somos como 20 personas en todo el estado. Y entonces se me ocurrió la posibilidad de escribir su biografía, porque a la gente le gustan las historias, los relatos personales, y así que pensé que quizás sería una posibilidad porque me gusta escribir. Y le dije que estaba pensando en eso. Algunos amigos me dijeron, oh no, él nunca va a dejarte hacer eso, porque él es muy como humilde, no quiere ser el centro personal. No, el siloísmo no tiene que ver con su persona. Pero le escribí un email y me contestó inmediatamente que sí, pienso que sería una idea buena que alguien eche algún luz sobre toda esa historia torcida. Así que me sorprendí, empecé a trabajar y hablar con mucha gente. Tenía que buscar a sus amigos. Él me dijo que no te voy a ayudar y no tienes que hablar con mi familia, así que no podía hacer eso, pero tenía que buscar sus amigos y la gente que había trabajado con él sobre los años. Así que eso fue hace 14 años ya. Y escribirlo me llevó como 12 años, porque empecé de una manera y después me di cuenta que no funcionó, lo tiró. En algún momento iba a escribir una novela porque me di cuenta que no hay hechos fijos, que las cosas que me contaron la gente fueron todos diferentes y muchas veces no... Contradictorias, sí, exacto. Así que pensaba en hacer, algún tipo de novela, pero le pregunté a Silo, cuando lo vi en 2007, en el parque en Punta de Vacas, le dije que iba a hacer eso y no le gustó. No dijo nada, pero fue obvio de su cara que no, eso no es lo que hay que hacer. Así que no sabía qué hacer y continué haciéndolo poco a poco y finalmente un día un amigo me dijo, ¿qué pasó con esa biografía que ibas a escribir? ¿Y lo vas a hacer o no? Eso fue hace como 2 o 3 años y me di cuenta, tengo que hacerlo. Y entonces finalmente decidí solamente hacerlo como se puede hacer, como una colección de relatos de diferentes puntos de vista, y no tienen que estar todos de acuerdo el uno con el otro. Así que eso es lo que resultó, una historia que está construida sobre la, armadura de lo que se conoce, se sabe de las fechas, las cosas que ha escrito él y las cosas que, había muchas anécdotas y historias en los periódicos
especialmente durante los 70, cuando estaba tan Prohibido. sí, muy prohibido. Sí, así que eso es la composición de este libro. Y así no es una biografía objetiva, es muy personal, es desde mi punto de vista, pero es, como dijo Josefina, un testimonio. Así que, ¿qué más? Sí, creo que lo importante de esto es si se puede impactar a más gente que no conoce asilo y que necesitan algo así. Y no sé si eso va a ser posible. Espero que este libro, difundido por nuestros amigos y por cualquier lado, puede alcanzar a la gente que no conoce asilo, porque ustedes a todos no necesitan este mensaje, ya lo tienen, pero espero que puede difundirse para que se pueda difundir el mensaje, más que nada. Y todo la obra de Silo, pero más que nada eso. Y bueno, hice esta presentación en Red Bluff por primera vez y me dieron algunas sugerencias sobre lo que quería escuchar la gente en las bibliotecas o los lugares donde no conocen asilo. Así que voy a mencionar algunas cosas acerca de él, como si ustedes no conocen asilo. Y si a ustedes les ocurre algo más que sería bueno mencionar, por favor, me comuniquen. Bueno, primero, ¿quién es Silo y por qué uno quería leer su biografía? Silo es alguien totalmente ordinario y a la vez totalmente extraordinario. Fue un hombre de familia que nació en un pueblo provincial en Argentina, un lugar no muy conocido en el resto del mundo, y ahí vivió por toda su vida y se casó, tuvo 2 hijos y fue conocido en el vecindario como un amigo muy amistoso que le gustó charlar y tomar cafecito y también el helado de frutilla. Así que eso fue Mario Rodríguez. Y a la misma vez estaba escritor, pensador, místico, guía espiritual. Y muchos piensan que es el guía espiritual lo más importante de nuestro tiempo. Y alguien sería quizás interesado en leer su biografía si tiene interés en algunos temas básicos como la crisis mundial, el futuro del mundo, la violencia, el sufrimiento, el sentido de la vida, la muerte, la trascendencia. Así que si alguien tiene curiosidad por estas cosas, puede ser interesante este libro, porque trata de ser como comunicar las experiencias, la vida de Silo y cómo él contestó a estas preguntas por sí mismo. Y también otra pregunta que
algunos deben tener es, ¿por qué es único Silo? ¿Cómo es diferente de todos los otros maestros, los gurúes, de todos? Y eso es muy, muy interesante porque él siempre hablaba desde el principio de la crisis que venía encima de nosotros y que ahora ha llegado como un maremoto. Y ahora tenemos que aprender a nadar y después a construir la nueva nación humana universal. Y entonces él dedicó toda su vida y toda su obra a ayudar a la humanidad a sobrepasar este punto en la historia, como pasar por el eye of the needle. Por el aro. Por el agujero. El agujero de la aguja. Ah, sí, sí. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Y muchos piensan que no es posible, que ya ha triunfado el sistema. Pero sabemos que no es así y que el sistema se va a caer por sí mismo. Y que tenemos que tener las herramientas que nos permitan ir más allá de lo que nos ha enseñado el sistema, que es la muerte, el temor, el valor del dinero y del aislado, el individual aislado. Y sabemos que eso trae solamente la violencia, el sufrimiento, así que por eso es importante la obra de Silo, que es el único que yo conozco que ha diseñado toda su obra para este mundo mundializado, que es la primera vez en la historia donde alguien ha surgido en este momento, un mundo unido. Y así que por eso es muy importante y muy diferente, muy único su enseñanza en este momento. Y bueno, pueden dar testimonio de la eficacia de su obra, de su enseñanza, muchas, miles de personas, cientos de miles. Y muchos gente común y gente bien conocida se han inspirado en su obra, como Gorbachev, Kaunda, del presidente de Zambia hace años, Evo Morales de Bolivia y muchos otros. Y nos ha dejado un legado muy variado también para quien quiere estudiar lo que quiere para gustos diferentes, para los que quieren hacer el cambio social, el movimiento humanista y todos sus organismos, y hay toda su obra escrita, literaria, con más de 10 libros mayores traducidos a 20 idiomas, más de 20 idiomas. Para los que buscan los estudios más intensivos y más profundos, a la escuela de Silo y sus disciplinas. Y para los que le gustan un camino espiritual, más centrado en lo espiritual, hay el mensaje de Silo. Lo que creo es realmente para todos, porque es tan simple, tan accesible. Y para todos también los parques de estudio y reflexión. Así que creo que eso es
más que suficiente y me gustaría terminar por leer un capítulo, el último de este libro, y después contestar cualquier preguntas. Sí, bueno, este capítulo tiene lugar en el año 2010, 9 meses después de la Marcha Mundial, que estaba inspirada por Silo y que contó con 1 millón de participantes en todo el mundo y la aprobación del Dalai Lama, de Desmond Tutu y de muchos otra gente célebre y no tan célebre, jefes de Estado. Y la noche anterior al fin de la Marcha Mundial, en el Parque de Punta de Vacas, Silo celebró una ceremonia de muerte para Jorge Spinet, mi esposo difunto. Y en esa ocasión dijo, bueno, por ahí vamos a ir todos. Y todo el mundo se rió a carcajadas y eso fue como típico de su actitud hacia la muerte y hacia todo el mundo, de total irreverencia. Fue siempre con un sentido de humor increíble, contagiando a todos con su risa, pero a la vez totalmente en contacto con lo profundo y lo sagrado. Así que este capítulo se llama La ciudad escondida. Traté e hice el esfuerzo de creer en la muerte, pero no pude. Es algo absurdo. Eso es la cita con que empieza el capítulo. Bueno, y así empieza. La muerte era un engaño que Mario había descubierto hacía mucho tiempo. En la soledad de su choza de piedras, él había escrito: mediante estos pensamientos y experiencias, fui perdiendo fe en la muerte, y desde entonces no creo en ella, como no creo en el sinsentido de la vida. 40 años antes de este momento de 2010, en la Ciudad de México, había concluido su charla sobre el sentido de la vida, proclamando su certeza de experiencia de que la muerte no era el fin de la vida, todo lo contrario. Declaro ante ustedes mi inconmovible fe y mi certeza de experiencia que la muerte no detiene el futuro, que la muerte, por el contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia para lanzarla bienaventuradamente hacia la trascendencia. Y solo unos pocos años atrás, en 2004, hablando en el monolito de Punta de Vacas, deleitó a miles de personas con sus palabras. Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad. Pero, ¿cómo podría lo mortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad. Su actitud frente a la muerte fue siempre irreverente, desafiando la solemnidad de las tumbas. Pía Figueroa lo recuerda riéndose del tema con sus amigos. ¿Partir? Sí, todos vamos a partir. Lo único seguro que tenemos desde el día en que nacimos es que vamos a partir. Irán pasando 6.000 millones de muertos, todos los que hoy viven,
Se irán sucediendo cadáveres como grasa para los engranajes de la historia. Sí, eso somos. O tal vez algo más. Ese algo más era lo interesante. Pero la inmortalidad no era algo dado. Era una cuestión de elección. Había que querer trascender. Y había que quererlo ferozmente. Dijo que si tenía esa intención, si se vivía una vida consciente, tratando a los demás como uno quisiera ser tratado, superando las propias contradicciones, se podía dar nacimiento al espíritu y continuar evolucionando sin límites. Entonces la muerte sería simplemente el momento de transición a un nuevo estado, a un estado más allá de lo individual. Para Mario, esa transición comenzó finalmente la tarde del 16 de septiembre de 2010. Estaba ocupado organizando sus libros cuando sintió un dolor intenso. Se fue a recostar al dormitorio, llamó a Ana Luisa, que le suministró un fuerte analgésico de un tipo que había pedido específicamente, ya que no quería perder nada de su lucidez. Vino el médico y lo examinó. Dijo que había sufrido un aneurisma y que le quedaban solo 3 o 4 horas de vida. Ana Luisa fue a la habitación para estar con su marido. Llamó por teléfono a su hijo Federico, que estaba de giro con su grupo musical. Después de explicarle lo que había sucedido, le pasó el teléfono a Mario. Federico le dijo a su padre que quería volver y Mario le dijo que no interrumpiera la gira. Ahora todo estaba en silencio. Mario estaba acostado sin moverse, respirando silenciosamente. Ana Luisa lo dejó solo para ir a la otra habitación, donde Alejandro esperaba con sus amigos Maxi, José y su vecino Enrique. Uno de ellos entraba a ver a Mario de tanto en tanto. Seguía acostado sin moverse, respirando levemente, sin hacer sonido alguno. Alejandro fue a la habitación y se sentó al lado de su padre. Luego dijo de estos últimos momentos: siempre me resultó muy difícil entenderlo, pero cuando estaba a su lado y vi que su vida terminaba, me puse en su lugar y me pregunté cómo sería estar en esa situación. Nos tomamos las manos, sonrió y cerró los ojos. Fue una experiencia mágica. Ya no tengo miedo a la muerte. Alejandro dejó la habitación y entró a Ana Luisa. Notaba que todavía tenía dolor y le dijo suavemente: anda a lo profundo. La miró con una expresión que parecía decir: ¿a papá mono con bananas verdes? Se acomodó su almohada y cerró sus ojos. Y ella silenciosamente salió de la habitación. Volvió unos instantes eternos más tarde. La cara de Mario estaba quieta y llena de paz. Acercó su nariz. El espejo seguía límpido. Llamó a los demás y se juntaron alrededor su cuerpo inmóvil. En esa quietud, Maxi sacó su copia del mensaje de Silo y leyó la ceremonia de asistencia.
las mismas palabras que inspiraron a Mario hacía tanto tiempo en la sombra de las montañas. La luz pura clarea en las cumbres de las altas cadenas montañosas. Y las aguas de los 1000 colores bajan entre melodías irreconocibles hacia mesetas y praderas cristalinas. Y así partió Mario, Silo, más allá del más allá. Profundamente dentro de sí mismo, se preparaba para entrar en la ciudad escondida, la más hermosa ciudad de luz. Claro, han sido muchos años de investigación y de ir escribiendo. Entonces, si esto ha supuesto para ti cambios... Oh, sí, sí. Sí, fue algo... Primero, tenía la idea de que iba a escribir una novela, o un libro chiquito, corto. Me inspiró mucho la obra de Paulo Coelho y El alquimista. Eso fue como un modelo para mí. Y entonces empecé a hablar con la gente, recoger las historias y toda esa información, y me di cuenta que no iba a ser un libro chiquito. Pero seguía con ese modelo. Y en 2006 estaba un poco frustrada con todo el proceso. No sabía cómo iba a poner toda esa información en una forma simpática. Así que medité en cómo podría hacerlo, y me surgió en algún momento una historia, un mito. Y lo escribí como en 1 hora, y fue exactamente lo que quise decir. Nada más que eso, fue de como 3 páginas. Y así que con eso me di cuenta que ya tenía esa historia, como el kernel, el centro, ¿cómo se dice? La semilla de la historia. Pero también quería realmente escribir una biografía más completa. Y así que continué con este esfuerzo de hacer la novela de diferentes formas, y finalmente no estaba haciendo mucho progreso, y como lo puse como a un lado, y no sabía cómo terminar la cosa. Y fue en ese momento, hace como 3 años, creo que mi amigo Fernando Aranguis me dijo eso de qué pasó con esa biografía, dónde está, porque la gente está esperando. Y pensé, oh, ok, así que tengo que encontrar alguna solución. Y en ese momento tomé la decisión de hacerlo lo mejor que pude, sin tratar de hacerlo como una obra de arte. Y me di cuenta que algo que un deseo personal que tuve fue de hacer algo hermoso, algo que fue para mí, mi ego, mi yo chiquita. Eso fue algo que me gustaría hacer. Pero en ese momento me di cuenta que este libro no tenía que ver con eso. Y tenía que dejar eso de lado para más tarde. Así que con eso
fue un alivio muy lindo poder hacer esto solamente para hacer disponible esta información y estas experiencias y estos testimonios de mucha gente. Y fue muy lindo poder no tratar de ser alguien como una artista muy famosa o buena o algo, pero solamente como un pasaje, una contribución. Sí, una contribución, sí, de esta información para que pueda inspirar a la gente. Sí, eso fue un cambio lindo. Y sí, y a la vez me gusta mucho ese mito que está en el libro al principio, antes del comienzo de la historia, y iba a leerla en las presentaciones, pero cuando lo estaba practicando con mi pareja, empecé a leerlo y él me dijo, no, no puedes leer eso, es muy largo, es muy pesado, es muy... Y sí, que me di cuenta que quizás eso no es el punto. El punto es decir más de Silo, de quién es y por qué, porque sería interesante leer este libro. Sí. ¿Cómo se te ocurrió sintetizar la historia en ese mito maya inspirado en el Popol Vuh? ¿Y qué te dijo el negro cuando le dijiste que lo había sintetizado de ese modo? Oh, sí, eso fue muy, muy lindo, porque le envió el mito a Silo y me contestó que le gustó. Y en ese momento el sitio silo.net fue un sitio donde se publican muchas cosas inspiradas por la obra de Silo, escrito por otros. Así que él me dijo que iba a poner ese mito en ese sitio, pero antes de que pudo hacer esa cosa, lo cambiaron. Así que ese sitio es solamente para las obras de Silo. Pero eso, sí, así que eso fue interesante. Y también tuve el pensamiento de que sería interesante circular ese mito como, ¿cómo se dice? Comic book. ¿Como un cómic? Sí, como un cómic, sí. Así que, así fue. Sí. Mira, acabo de estar hojeando el libro, ¿no?, que has hecho. Y lo veo muy interesante en cuanto a toda la cronología, ¿no?, de la vida y la historia del propio movimiento, ¿no? O sea, porque hay mucho que estás contando que es muy desconocido para nosotros, como fueron sus primeros años, eso todavía no, pero me he ido a la final y me ha parecido muy ameno cómo lo has puesto en los últimos momentos, ¿no?, de Silo, porque tampoco lo conocemos, ¿no?, sino es gracias a pequeñas referencias que queda como muy interesante como lo has puesto y muy ameno además. O sea que yo creo que me va a gustar mucho porque nos dice un poco toda la historia, cómo ha ido el movimiento, acompañando además la vida del Silo. Sí. O sea que encantado de que hayas escrito esto. Qué Lo bien. veo además muy ameno y muy cercano, Sí. y muy emocionante y muy ordenado además en cuanto a las ideas que él transmite. Gracias, qué bien, sí. Me alegra. Siguiendo con las curiosidades que comenta Óscar, yo leí una que no conocía y quería preguntarte de dónde la había sacado. Se refiere a el negro utiliza distintos seudónimos para sus obras. A veces es anónimo, a veces se llama Van Doren, a veces se llama Valinsky, a veces se llama, no sé, o lo pone en nombre de otra persona. Sí. Pero hay una que dice que H. Van Doren, uno dice que significa hidrógeno de oro. Sí. ¿De dónde sacaste eso?
Alguien me dijo eso, nada más que eso, alguien. En los primeros momentos... ¿No reconoces quién fue el que te lo dijo? No, alguien en California. Alguien en California. Sí. Él dice, ¿Hidrógeno de qué? Hidrógeno de H. van Doren, porque van en holandés es D, es como González, hijo de Gonzalo. Sí. Entonces H, hidrógeno, Sí. D, Doren. Pero Doren es también, si lo lees al revés, es Negro Rodríguez. Si lees al revés, Doren es Negro Rodríguez. Oh. Increíble, sí. Bueno. Sí, bueno. Sí, tenemos que agregar eso. Sí, no, es una curiosidad. No, tenía la idea porque alguien me contó antes, cuando estábamos hablando antes de esta charla, que de otra anécdota que no había escuchado y pensé sería muy interesante poner un sitio web en que la gente puede subir sus propias anécdotas y todo eso y ese tipo de cosas, porque nunca va a terminar este libro. Sí. En esa época, tú mencionas ahí que uno de los autores que así lo inspiraba en los comienzos era Bourdieu. Sí. Y Bourdieu habla mucho de los hidrógenos. Ah, sí. Habla de los hidrógenos. ¿Ha cambiado tu perspectiva o tu comprensión? ¿O ha cambiado el significado? Del siloísmo. Sí, bueno. Sí, por supuesto, sí. Bueno, es difícil decir porque en 2010 empezamos con las disciplinas, muchas de nosotros. Y así que eso es que estaba mezclado con este proyecto. Y por supuesto que el libro no sería lo mismo si yo no había tenido la posibilidad de estudiar una disciplina. ¿Qué disciplina? Mental, sí. Y es así, sí. Así que, no sé, es muy difícil contestar a esta pregunta porque siempre está creciendo nuestra comprensión mientras pasamos por la vida, si estamos en esta dirección. Sí. Sí, no sé. Sí. Siempre me he hecho una pregunta con respecto a Silo y a su entorno, que yo no sé si tú has sido capaz de captar a la hora de escribirlo, que era que, bueno, siempre se le ha descrito como una persona normal, en una familia normal, en una ciudad normal, todo muy normal, todos sabemos que no era normal. Bueno, todo normal no era. No. Entonces, ¿tú has tenido oportunidad de hablar con la gente de su entorno, si han llegado a hablar con él, sobre por qué una persona tan normal era capaz de hacer esto que no era nada normal? Porque no hay más modelos o no conocemos más modelos en el mundo de gente que pudiese llegar a haber hecho algo similar. No, ese es un misterio total. No sé, es su capacidad de hacer lo que hizo fue tan impresionante. No, ni idea, pues como nació, bueno, él dijo a Pía Figueroa que la única diferencia entre tú y yo es que desde la edad de 4 años no he dejado un día pasar sin trabajar sobre mí mismo. Pero tú has estado un poco distraída. ¿Sí? Así que él empezó muy temprano en
focalizar toda su energía en una dirección coherente. Y no sé cómo sabía hacer eso. Bueno, entonces el tema es ese, si tú sabes en qué autores se inspiró Silo, porque claro... Bueno, él tuvo una library, una biblioteca enorme, totalmente enorme, como... sí, 1600 tomos. Y bueno... ¿Y el autor sí. que más aparece cuál es? ¿Cómo? ¿El autor que más aparece de los 1600? Ni idea. Bueno, te leo el último párrafo de este capítulo sobre casi el último día de su vida. Bueno, porque él, antes de ese capítulo que recién leí, cuando se murió, iba a cortarse el pelo, y cuando volvió a casa, Mario pasó varias horas en su estudio organizando su biblioteca de 11 muebles llenos hasta el tope con más de 1600 tomos. Su colección de obras modernas y clásicas en español, italiano, francés, inglés y alemán daba cuenta de todo tema y género concebible. Tenía libros de filosofía, historia, psicología, antropología, parapsicología, economía, política, religión, misticismo, matemática y lógica, yoga y alquimia, chamanismo, ocultismo. Había manuales y libros teóricos de ciencia y tecnología. También libros de gramática y diccionarios de idioma español, italiano, latín, esperanto, alemán, inglés, francés, griego, portugués. Machado y todos los grandes poetas estaban allí en sus múltiples idiomas. Los había disfrutado a todos. Y no sé, quizás en los primeros capítulos hay algo más, pero no me acuerdo en particular. Creo que en campo 1 estaban estudiando varios Gurdjieff más la Renal, sí. A ver si se dice. Bueno, biología del libro de Weiss y el libro Todo y todas las cosas de Gurdjieff, que tenía párrafos muy largos que resultaban útiles para desarrollar y mantener la atención, mientras trataban de aprender Esperanto, idioma artificial que Ana Luisa ya hablaba con cierta fluidez. Y sí, su cuaderno, todos también Mario llevaban una bitácora de sus experiencias. Su cuaderno era impecable, un modelo de organización y detalle. Y así pasaban sus días, estudiando, meditando, trabajando en la huerta y haciendo rotativamente las tareas domésticas. Sin importar lo que estaban haciendo, siempre trataban de tener en mente el dicho de los monjes benedictinos, ora et labora. Así que, un poco, pero había mucho más. Sí. Bueno, así es. Gracias. Muchas gracias. Oh, también, bueno, otra más. Eso que se me ha ocurrido ahora, porque como has dicho eso de los libros, si él siempre hablaba en castellano, sí. ¿sabía otros idiomas? He escuchado que él hablaba varios idiomas.
Conozco a alguien que estaba con él solamente juntos los dos y sí lo hablaba inglés con él, con bastante fluidez. Y he escuchado otra persona que dijo lo mismo, pero en público siempre castellano. Y sí, en la universidad, para sus profesores, los ayudaría a traducir algunas obras desde el italiano al castellano o otros idiomas. Sí. Pero a mí nunca me habló en inglés. Nunca me quiso ayudar. Lo que siento es que nosotros estamos muy acostumbrados a Silo, a sus ideas, a sus experiencias, pero realmente son muy extraordinarias. Sí. Y a veces tengo la sensación de que estamos tan acostumbrados, pero en realidad es algo maravilloso que la gente desconoce. Entonces, de alguna manera, me anima mucho este acto, tomar contacto con el siloísmo, como a llevarlo a otros, ¿no? Porque sí. Para nosotros es tan normal y tan cotidiano, sí. Pero la gente realmente tiene hambre y sed, sí. Y nosotros tenemos lo que necesitan. Sí. Entonces, como que este pequeño acto, me ha dado muchas ganas de llevar esto a otros, y te lo agradezco. Bien. Está bien, sí. Porque estamos muy acostumbrados a Silo, pero es que realmente es extraordinario. Sí, tenía Nina y yo, mi compañera de viaje, tuvimos una experiencia en el avión. Estamos sentados al lado de un italiano y empezamos a hablar de qué estábamos por hacer y le dije que, bueno, porque empecé por decirle que me preguntó por qué tipo de libro estaba por presentar y le dije una biografía y no tenía mucho interés en eso. Entonces, un poco más tarde empezamos a hablar de vuelta y le dije, bueno, este libro no realmente es una biografía. Es un libro sobre este momento de crisis del mundo y cómo podemos salir de esta crisis. Y eso le captó. Y le expliqué un poco de lo que recién he dicho a todos, de cómo conecté con el siloísmo y ese cambio fuerte que pasó en mi vida. Y a él fue muy aparente que le impactó, porque tenía como una expresión de nostalgia o de como anhelo. Y dijo, bueno, es muy tarde para el mundo, no podemos cambiar nada. Y le dije que no, por supuesto que podemos, como me dijo Homer. y empezó a alentarse un poco y fue muy lindo esa experiencia de darle alguna esperanza a alguien. Así que esperemos que él contacte a Nina, porque vive en Berlín, donde va a vivir Nina, y quizás pasa algo. Así que sí, es muy lindo, muy bueno poder hacer esto. Es un privilegio. Sí. Oh, wait a minute. Un momentito más. Realmente quiero agradecer a ustedes, a Josefina y Carlos y todos envueltos en esta edición que es tan hermosa. Es realmente maravilloso lo que han hecho.
Sí, nada más que eso.